recibimos a nuestra invitada. Bienvenida, Marcela Díaz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y me hacen recordar tiempos pasados que también hacía radio digital, así que me siento como si estuviera en casa. Qué bueno, la verdad que te escuchamos contenta de esta charla y nosotros también muy felices de hablar de esto, ¿no? De los podcasts que realmente se puso muy de moda en este último tiempo, pero requiere también de un trabajo y una dedicación, porque es un rubro que se está empezando a descubrir, pero la verdad que es muy atrapante, ¿no, Marcela? Sí, de hecho es bastante atrapante y en el podcast estamos encontrando muchos formatos que conocemos de la radio, porque lo que conocemos más cercano a ese formato podcast, que es un audio que se produce para ser montado en internet para ser montado en internet y consumido en internet, entonces nos lleva mucho a, ok, vemos muchas mesas redondas que se reúne mucha gente a hablar del mismo tema, o también entrevistas, entonces esto de informar, entretener y educar que ha traído la radio también lo trae el podcast. Claro. Bien, Omar. Y sí, por ahí, la verdad que cuando uno lee sobre podcast o cuando te escucha, porque bueno, yo quiero destacar acá que Marcela Díaz soy podcastera en Instagram, un proyecto que realmente está creciendo muchísimo. Los live son formativos para aquellos que estamos interesados o interesadas en el tema del podcast, y me parece que es muy importante resaltar que está creciendo día a día, pero por ahí lo que yo a la vez que estoy escuchando y a la vez que voy leyendo sobre el tema, es como volver a lo antiguo, pero de manera digital, ¿no? Corregime si no es real esto, Marcela, porque de alguna manera es algo que ya está creada la radio, pero ahora viene de manera digital para escucharlo en cualquier momento y a cualquier hora. Yo creo que todo lo que hacemos y creemos que es nuevo ya estaba inventado, pero entonces como lo que hacemos es como expresarlo o en palabras diferentes o en formatos diferentes o en soportes tecnológicos diferentes, que entonces a esto estaríamos hablando cuando hablamos de podcast, que finalmente cuando uno prende la radio pues tiene que sintonizarse a X hora, en X momento, o si no se pierde el programa de radio. Pero en podcast puedes sentarte a la hora que tú quieras y siempre el contenido va a estar en esa plataforma de tu elección. Entonces son nuevas formas de llegar a públicos, pero obviamente reinventando formas de comunicar que ya conocíamos. Totalmente. Claro. Orlando. No, digo, es una nueva técnica, ¿no? Muy, muy interesante y que cada día tiene más adeptos. De hecho, sí, mira que esto viene también desde Estados Unidos, que de hecho nosotros como Latinoamérica, pues ya incluso a toda Latinoamérica, que ahora extra micrófonos antes de empezar la entrevista, pues decíamos que ahora en 2020 pues es cuando ya estamos hablando mucho más de podcast y podcast producidos en español, porque también antes estábamos en Latinoamérica, hablábamos, no, es que de Daily tal podcast en inglés, siempre hablábamos de Estados Unidos como gran industria, pero entonces vamos viendo que España también tiene un Podium Podcast, que entonces empieza a involucrar a esta Europa, también obviamente produciendo podcast en español, pero generando una dinámica súper bonita que entonces va llegando a Latinoamérica y decimos como, bueno, nosotros también tenemos mucho que contar en esta plataforma que también... Este tipo de forma de comunicar podcast va mucho a nichos, porque tú puedes elegir un tema completamente puntual que le interese solo a un segmento de la sociedad, pero es completamente válido. Claro. Totalmente. Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien. Te quería consultar si vos creés que el podcast viene de alguna manera a reemplazar lo que es la radio tradicional, o tiene algún método de semejanza con la radio tradicional, o no, nada que ver de eso. Pues mira, yo siento que no viene a competir.
antes viene a complementarla, antes viene a brindarle otras herramientas para comunicar a través del sonido. Entonces, la radio para mí como existe no va a dejar de existir, pero sí va a ir evolucionando según el consumo humano, porque nosotros mismos somos los que definimos esas herramientas y esas plataformas, cómo van avanzando según nuestros consumos. Claro. Los medios de comunicación toman decisiones con respecto a qué hacer. Entonces, sabes que yo siento que es una oportunidad que, ejemplo, en este caso, tienen las emisoras tradicionales de pensarse en hacer series, radionovelas y volver también a esto que hace rato no escuchamos en idioma español. Totalmente, sí, Omar. Sí, Marcela, el otro día justo estaba presenciando un vivo tuyo y a la vez estaba debatiendo con un compañero mío. Yo, además de ser comunicador social, también soy profesor en comunicación, y hablábamos del tema de lo formativo a través del podcast, ¿no? De este futuro por ahí que, si bien ya está, es un futuro que realmente, a partir de esta pandemia y a partir de un montón de situaciones que se dan en el marco de lo que estamos viviendo, ¿cómo pasaría a ser el podcast parte pedagógica de una pieza fundamental dentro de la educación, ¿no? Entonces por ahí el debate surge, es una nueva manera de aprender también, ¿no? Sí, es una nueva manera de aprender, es una nueva manera de enseñar. Como les decía, y yendo como muy a lo básico, es una nueva forma de contar historias, porque estamos en esos momentos en los que las personas, ejemplo, no quieren estar al frente de una pantalla y depender de ver, no sé, cómo se está expresando la persona o si me está contando una historia que tiene que ver con imágenes de apoyo, sino que entonces cuando uno va a comunicar con sonido, tiene que fijarse mucho en, ok, ¿cómo va a sentir o qué es lo que quiero expresarle a este oyente para que se meta en la historia que le estoy contando y realmente se quede enganchado a ese contenido pues que estoy comunicando? Y para complementar lo que mencionabas pues del punto de la educación, yo siento que es una herramienta más que le llega a los profesores. De hecho, te puedo hablar de ejemplos puntuales. Profes del ISER allá en Argentina me han dicho, he puesto ejercicios a mis estudiantes que a partir de esa cuarentena cuenten sus historias y que están viviendo en podcast. También profesores acá en Medellín, Colombia, que es desde donde yo les estoy hablando, pueden buscar de la urbe en redes sociales, en Google, y les pueden salir también pues como estos ejercicios que han hecho estos estudiantes de comunicación a partir de estas nuevas formas de contar. Entonces, sí se está aplicando en la educación. Y Omar, como comentábamos en el live, de hecho ya hay una chica que en su trabajo de posgrado pudo presentar su tesis en podcast. Wow, no. Impresionante, realmente. ¿Y sentís que Spotify también es una buena plataforma, una buena herramienta que ayuda a difundir los podcasts? Porque he escuchado de mucha gente que empezó a escuchar podcasts por Spotify, ¿no? El fenómeno Spotify es de analizar y me parece muy interesante porque ellos llegaron a poner también nuevas reglas en el podcast. Miren que ya están haciendo la prueba en algunos podcasts en inglés de poner imagen. Ejemplo, lo que estamos haciendo acá, el ejercicio de que se vean las caritas de cada uno de los que estamos hablando y que mientras consumes puedas ver abajo las caras de esas voces. Entonces llega a poner antes nuevos retos y ellos como plataforma musical se dieron cuenta que en el podcast había un futuro interesante, entonces por eso le están metiendo tanta fuerza. De hecho, hasta tienen podcast exclusivos. Como tal, quiero dejar como postulado pues que realmente no es la única plataforma de consumo, porque cuando hablamos de podcast es multiplataforma, estamos hablando de iVoox, Deezer, Spotify, iTunes, que de hecho en iTunes fue que la gente empezó a consumir podcast. Entonces, ahí hay un universo gigante, pero reconozco que Spotify está planteando y llegando y pisando fuerte, generando retos también a partir del buen contenido que están ofreciendo en su plataforma. Claro. Sí, por ahí es re interesante el tema y creo que es de manera internacional, porque si bien, como decías, viene de Estados Unidos, también en Europa se está dando un fenómeno importante, en América Latina como que va más lento, o es lo que yo siento, porque por ahí yo hablo con otros comunicadores sociales, incluso, bueno, nosotros mismos en el programa hablamos de los podcasts, y la verdad que va a paso, pero muy lento, pero seguramente va a ser como lo que pasó con los blogs en su momento, que llegó
lento, pero después llegó y de alguna manera explotó del todo. Entonces por ahí mi pregunta va más por lo etario, ¿no? El tema de las edades. ¿Quiénes son los que más escuchan hoy podcast? ¿Hay algún análisis, hay alguna encuesta, algún censo, no sé si oficial, pero que trate más de los escuchas sobre los podcasts? Porque siempre son jóvenes, mediana edad, 20 y algo, treintañeros. Digo, ¿hay una franja de edad mucho más allá? Mira, para mí responder a esta pregunta, creo que la fuente más confiable en este momento y como la más actualizada para idioma español, temas Hispanoamérica, podría ser la encuesta POD, que la encuesta POD la lidera Podcasteros, que es una comunidad de podcasteros en idioma español que es súper bonita y súper interesante, y se las dejo pues como para que consulten mucho más. Y ellos hace poco, pues en 2019 hicieron una encuesta, los resultados se encuentran en encuestapod.com, y de 2,000 y pico de personas que llenaron la encuesta, la mayoría, que es un 39.22%, está entre los 25 y 35 años, y estamos hablando de una generación de millennials que nos encontramos, claro, creo que la mayoría de los que estamos en esta conversación. Entonces es muy interesante porque nosotros somos una generación que ha pasado de no tener nada, digamos, conocer lo análogo y saber del valor de una llamada por teléfono, a llegar a lo digital, que llegó con toda, a decirnos, es que tienes un celular y ahí tienes todo. Ya no solo te sirve para llamar, sino que te sirve para hacer 1000 cosas más. Así que escoge qué quieres hacer con eso. Entonces, si hablamos de audiencias, es un tema, digo por la encuesta, ese, digamos, fue de esa muestra la mayor cantidad de gente que respondió. Pero también hay 1000 personas que puede que en este momento estén escuchando esos podcasts. Ejemplo, mi mamá puede estar escuchando podcasts que yo escucho porque pongo el celular en altavoz en la cocina y no solo yo estoy escuchando. Entonces ahí creo que también los consumos van a ir, digamos, cambiando un poco más ahora que estamos en la casa. Totalmente. Y bueno, también lo positivo es esto, ¿no? De que, como vos bien decías, somos una generación que venimos de no tener nada, a descubrir todo este nuevo mundo, vivimos todo ese proceso, y también nos permite esto de manejar nuestros tiempos, porque nos convertimos en eso, ¿no? En querer escuchar o ver, no sé, videos, o escuchar podcasts, o escuchar música, lo que sea, cuando queremos y cuando podemos también, ¿no? Esto de que no dependemos de un horario específico para hacerlo. Y esa también es la ventaja de la gente que se siente atrapada por los podcasts, porque es como ver una serie en versión audio y realmente terminás enganchadísimo de decir, quiero escuchar el próximo capítulo, y te arrastra eso, ¿no, Marcela? Sí, definitivamente, a mí me ha pasado mucho eso. Me pasa con los episodios de Radio Ambulante, que cada uno cuenta una historia completamente separada. No dependen un episodio de otro, pero lo dejan a uno con los pelos de punta con cada historia que cuentan. También Gimlet Media, hace poco, por medio de Spotify, que Spotify compró a Gimlet Media, sacaron un podcast en 4 idiomas y en español, se llama Sonia, y es muy interesante ese podcast porque episodio tras episodio te va contando una historia y vas quedando con ganas de escucharlos todos porque dices, ¿qué más va a pasar? Y manejan también el audio y la forma de contarte la historia que quieres quedarte ahí. Casi que te dan ganas de completar la historia. Tal cual. Omar. Y por ahí nombraste un medio como Radio Ambulante, que es un medio muy consumido, y creo que es un ejemplo de lo que está ocurriendo, y creo que el público es millennial, y por ahí las audiencias, por ahí, bueno, yo sigo mucho la página, comentan, y uno también escucha mucho de lo que es real, y es increíble cómo a través de distintos podcasts, la diversidad que hay es increíble. Sirvió también para visibilizar por ahí conflictos políticos, problemas con los medios de comunicación, o por ahí algunos problemas sociales y hasta culturales, ¿no, Marcela? A través de un podcast y a través de Radio Ambulante, que reúne un grupo de profesionales de manera increíble.
Sí, es impresionante. Ellos llevan muchos años, llevan 7 años o creo que más de 7 años en esta lucha constante por mantener una forma de contar historias de toda nuestra Latinoamérica, pero por medio de las personas y por medio de las situaciones reales que vivimos en diferentes partes del mundo, a los retos que nos enfrentamos. Ejemplo, cuando tenemos ese sueño americano que es tan común en nuestra Latinoamérica y los retos por los que pasan las personas, ejemplo, que se han ido y han sufrido, pero luego han tenido un montón pues como de resultados buenos por toda su lucha. Ejemplo, el episodio El Mago, ahí les dejo la cuña para que se lo escuchen todo. Y finalmente es una nueva forma de escucharnos también y de conocernos como cultura. Es súper importante. Claro. Totalmente, y esto de la importancia, ¿no? También de tener diferentes temáticas, de poder, bueno, ir descubriendo, ¿no? Porque creo que es un mundo que cada vez que entras empezás a descubrir un montón de gente que capaz, ni imaginándolo, podías llegar a ellos y bueno, te termina enganchando y terminás capaz uno y empezás con otro y bueno, alguna temática te arrastra a la otra y bueno, vas como en una góndola, ¿viste? Estás eligiendo, ya terminaste de comprar una cosa y estás eligiendo ya qué vas a elegir próximamente y bueno, eso es lo atrapante y bueno, preguntarte, ¿hace cuánto que te dedicas a los podcasts, Marcela? Bueno, esto tengo que hablar lo que viene de vieja data, como diríamos acá en Colombia, porque yo siento que muchas de las personas que estamos metidas en el universo podcast le tenemos mucho amor al tema de la radio. Entonces, si hablamos, digamos, de mi historia en este tema, pues debo decirles que esto data más o menos del año 2013, cuando empecé siendo corresponsal de una emisora para España, desde acá, desde Medellín, y por medio de mi teléfono me llamaban y daba pues como las actualidad en cuanto a temas musicales, en cuanto a temas culturales, ahí me fue metiendo realmente y bueno, fui gran oyente de podcast, perdón, de radio en toda mi época de colegio. Entonces fui avanzando en mi carrera de comunicación social y ya hacia el año, para no entrar muy en detalles en todas las otras cosas que hice como corresponsal y eso, tuve la oportunidad de tener un programa de radio digital que se llamaba Encarretados, que era de entrevistas, y fueron 4 años muy bonitos en esto y teniendo corresponsales de diferentes partes del mundo y era una dinámica que me iba conectando con esa pasión y ese amor que le he tenido hacia mi carrera, pero hacia esa forma de comunicar tan bonita que es por medio del audio. Entonces, a partir del año pasado, con una empresa que tiene mi novio, que es de café, yo le propuse que hiciéramos un podcast de temas que a partir del podcast pudiéramos brindar contenido de valor. Entonces decidimos hacer un podcast y hablar de, ok, el mundo del café, qué es el café de origen, resolver todas esas preguntas. Por eso ahorita insistía y les doy un ejemplo real, pues desde mi experiencia es un tema de nicho y mientras más ofrezcas contenido de valor a un nicho específico, pues le vas a dar mucho más valor y vas a ser más acogido. Entonces ha sido una experiencia muy bonita porque entonces a la par con eso nace el proyecto También Soy Podcastera, que a partir de mi interés por el medio, por la forma, también quería motivarme realmente para mi tema de tesis de la especialización. Entonces, si se dan cuenta, está como conectado con mis cosas, pero finalmente termina siendo ya como parte de mi ADN más o menos. Noto, Marcela, que sos como fanática, ¿no? de esta cuestión, ¿no? ¿Sabes, Orlando, que es algo que siento que ha estado toda mi vida? Siento que en mi casa, desde que me levantaba, mi mamá estaba escuchando radio. Claro. Entonces siempre estuvo en mi casa de esta forma y yo decía como, wow, sentarse a escuchar una emisora. Y de hecho, contándoles mucho más atrás, mi mamá me decía, llame a la emisora y participe y pida una canción y no sé qué. Entonces claro, a partir de estos consumos y de estas formas, cuando en primer semestre de universidad descubres que tu voz suena diferente cuando la grabas, sí, que te da miedo escuchar tu propia voz, dices como, wow, ¿esa soy yo? O sea, ¿acaso en serio me escucho así? ¿Me entienden? Entonces,
sí puede ser algo, por eso te decía y les decía, que hace parte ya de mi ADN porque es como mi forma de conectarme con el mundo y de también brindar contenido de valor a partir de lo que me gusta. Claro. Totalmente, así que realmente, bueno, le decimos a toda la gente que nos está escuchando, ¿a dónde te puede encontrar y dónde puede escucharte, Marcela? Por supuesto, en todas las plataformas digitales, el podcast del que hago parte se llama Pomum Podcast. Nos pueden buscar así en Instagram y como les decía en todas las plataformas digitales en donde escuchen podcast y a mí me encuentran en @soypodcastera en Instagram. Realmente agradecerte por esta comunicación y bueno, vamos a estar ahí muy pendientes de tu podcast y bueno, de todo lo que venís haciendo. Un gusto y un placer haberte entrevistado el día de hoy. Muchas gracias, el gusto es para mí, créanme que yo a Argentina la llevo en el corazón, también tuve la oportunidad de vivir un tiempo en esa tierra tan bonita, así que por supuesto, gracias por esta oportunidad y nos seguimos escuchando. Nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias, te mandamos un saludo enorme, Marcela. Lo mismo. Chao. Chao. Bien, ahí estamos hablando con Marcela Díaz, realmente un mundo interesante el del podcast, ¿no, Mar? Un mundo que se viene y un mundo que está atravesando la comunicación radiofónica y realmente muy interesante cuando uno escucha a Marcela Díaz con la pasión que le pone y la verdad que con mucha formación académica también y la verdad que creo que la mayor formación es la práctica y la práctica profesional se nota bastante, uno cuando habla con ella también o cuando la escucha, digo, tiene varios productos en podcast y la verdad que es muy bueno, yo también me estoy metiendo en el mundo de la escucha del podcast y la verdad que es increíble porque un tema te lleva a otro, como decía Marcela, así que recomendamos también desde acá escuchar podcast, así que nosotros tendríamos que tener podcast también en algún momento. No vamos a armar un podcast nosotros, ¿sabes qué? Vamos a trasladarnos a ese mundo, a pleno. Ya que bueno, no pudimos negociar la tercera hora de RB Show, hacemos un podcast. Claro. Listo, Claro, claro, totalmente. Así que